El Guardián de la Salud, el programa del Instituto de Osteoporosis dirigido a la familia colombiana. Aprenda a conocer su cuerpo, a prevenir enfermedades y a mejorar su calidad de vida. No se alivie, cúrese. Bienvenido al Guardián de la Salud. Hola, hola y bienvenidos a su programa El Guardián de la Salud, donde les enseñamos más acerca de esas enfermedades que lo acongojan y también tenemos la oportunidad de conocer no solamente su tratamiento, sino esas recomendaciones de la mano del doctor Elías Cardona, quien nos acompaña hoy. Él es médico general con más de 30 años de experiencia. Doctor, bienvenido. Cris, muchas gracias. Y también quiero presentarles a Cris. Cris es la presentadora oficial del Instituto de Osteoporosis. Así es, apoyando como siempre esta institución que ha acompañado a tantos pacientes, doctor, durante muchos años. Hablemos un poco del instituto y de qué enfermedades maneja. Bueno, Cris, el instituto nació en el año 2000, exactamente. Fue fundado por algunos médicos y yo he tenido pues el privilegio de ser el coordinador médico a lo largo de todos esos años. 10 años antes yo venía ya trabajando exclusivamente en enfermedades articulares, osteoarticulares, la artritis, la artrosis, la fibromialgia y fundamentalmente la osteoporosis. Hablamos, doctor, que estas enfermedades nos acompañan desde muchos años atrás. Bueno, vamos a hablar de las 4 enfermedades rápidamente. Hoy de pronto no vamos a hablar de tratamientos, pero yo quiero que ustedes sepan qué es cada una de estas enfermedades, en qué consisten, cuál es su etiología, cuando digo etiología, qué las causa, cuáles son los síntomas y cómo se pueden prevenir. Entonces, tenemos artritis, artrosis, fibromialgia y osteoporosis. Pues hablemos precisamente, doctor, primero de la artritis. De la artritis. De la artritis tenemos que decir, desbaratemos el nombre, articulación, itis, inflamación. Entonces es una enfermedad que es netamente hereditaria. No respeta edades, da un poco más en las mujeres que los hombres, pero fundamentalmente es hereditaria y se caracteriza por el dolor articular y la deformación. Las personas empiezan a deformarse. Aquí tenemos mi mano, aquí tenemos lo que ustedes llaman coyunturas y aquí tenemos otras coyunturas. En artritis empiezan a deformar estas, llamadas las proximales, las que más están cerca del cuerpo. Y la artritis se puede ver acompañada también por el compromiso de un órgano. Entonces, las personas pueden sufrir de algún otro sistema interno. La artritis se caracteriza por algo, y es que duele estando quieto. Entonces, si yo tuviera artritis y estoy aquí quieto, me empiezan a doler las rodillas. Y yo me paro, me estiro, al principio voy a tener como si estuvieran pegadas, pero a lo largo del día el dolor va disminuyendo. Entonces, en la artritis tenemos unas articulaciones, unas que son muy cerca, llamadas proximales, y unas distales. En la artritis se van a inflamar fundamentalmente esas que están alejadas, y en la artrosis, que vamos a hablar ahorita, se inflaman las de acá. Entonces la enfermedad es una enfermedad degenerativa, la persona se va deformando. Lo ideal es acudir al médico, consultar a tiempo para evitar esas deformaciones. Hemos visto pacientes que están así con sus manitos totalmente deformadas. Fuera de cámaras, doctor, nos decía también que duele así la persona esté quieta. Sí, entonces la artritis se va aumentando cuando la persona está quieta, como estamos nosotros. Pero si yo salgo a caminar, se me va disminuyendo el dolor. Habíamos dicho también que la artritis está comprometida con alguna otra enfermedad, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, enfermedades como lupus eritematoso sistémico, que afecta a los riñones, afecta a varios órganos y fundamentalmente da dolor articular. Entonces, el dolor articular está presente siempre en la artritis, ese es el factor común. ¿Cuáles son esas primeras señales para que la persona comience a sospechar de que puede ser artritis? Bueno, puede presentarse, por ejemplo, intolerancia al frío. La persona que vive en tierra caliente va a tierra fría y le empiezan a doler las articulaciones. La persona que está en tierra caliente y prende un ventilador o abanico que llaman en la costa y le molesta ese aire, ¿de acuerdo? La persona que se tropieza. Y uno normalmente cuando uno se tropieza pues le duele, y a los 5, no, la persona que tiene predisposición a artritis se tropieza y el dolor es fuerte, duele bastante. Entonces, los primeros síntomas
de la artritis es fundamentalmente el dolor. ¿Hay alguna edad dolor específica, doctor, cuando comienzan a desarrollarse? Esta enfermedad principalmente se presenta en personas ya adultas, pero tenemos, por ejemplo, la artritis juvenil. Yo he tenido pacientes niños de 10 años, de 12 años, muchas veces empiezan con dolor en las rodillas, el médico les dice que es dolor del crecimiento, hay que hacerle exámenes. En artritis se pueden hacer exámenes de sangre. Se pueden hacer exámenes de sangre, el factor reumatoideo, una serie de exámenes que se pueden hacer a ver si la persona ha empezado ya a realizar, a formar la idea de la artritis. Diferente a la artrosis. La artrosis es una enfermedad donde el dolor es de una sola rodilla. En artritis recordemos que son ambas. En artrosis el dolor de la articulación se aumenta cuando hay movimiento. La persona sale a caminar mucho y cuando regresa o al otro día va a presentar dolor. Entonces, cuando esta rodilla duele mucho, yo como que opto por apoyarme más en la otra. Si voy a subir escaleras, me apoyo más en la derecha para proteger esa rodilla izquierda, ese desgaste. Y eso va a hacer que la otra también se desgaste. Y al tiempo, a la postre, va a haber dolor bilateral también. ¿Qué personas son más propensas a padecer artrosis? Pues realmente no lo hay, es el factor de herencia. Está el factor de herencia. Si mi mamá tuvo artritis o artrosis, es muy posible que yo herede la enfermedad. Si aparte de eso, por ejemplo, me dediqué a trotar mucho fútbol, las personas que trotan en redondo, girando, la rodilla va haciendo este movimiento. Por eso aconsejo siempre trotar en línea recta, siempre en un terreno plano. Entonces, esas personas que trotan, por ejemplo, en círculos, ese desgaste va a ser mayor. ¿Por qué? Vamos a suponer que esta es mi pierna y este es mi muslo y aquí en la mitad hay un cartílago, hay un caucho, algo así como las llantas de una bicicleta o las llantas de un carro. Entonces, cuando yo troto mucho, ese desgaste va a ir pronunciándose, va a ir como lijándolo. Y cuando se va acercando, el hueso de la parte inferior de la pierna, que es el peroné, la tibia y el perón, la tibia principalmente, con el de arriba, que es el fémur, se van acercando. Ese acercamiento empieza a producir dolor. Asociado a frío, asociado a demasiado movimiento, vamos a tener mayor dolor. Pero, Cris, cuando ya los huesos rozan, entonces cuando uno se levanta y suena. ¿Sí? Algunos abuelos dicen, es que me estoy volviendo crocante, dicen ellos. Entonces, ese roce produce dolor. En el Instituto de Osteoporosis, lo que nosotros hacemos es diagnosticar la enfermedad y darle tratamiento. Doctor, ¿cuál es la máxima afectación o consecuencia si un paciente no acude a tiempo para identificar la artrosis y la deja avanzar y no se somete a ningún tratamiento? Incapacidad, fundamentalmente, calidad de vida. Entonces, es las personas que uno ve con un bastón en la calle, ¿sí? Porque no trataron la artrosis a tiempo, no trataron la artritis a tiempo. Las personas que uno ve con el caminador, ya cuando ha aumentado. Y si para acabar de rematar la persona aumenta de peso, recordemos que el peso ideal es la estatura menos el primer número. Si yo mido 1,70, le quito el 1, el 70 es mi peso ideal. Pero si yo estoy pesando 80, estoy pesando más del 10%, ese peso va a presionar las rodillas, ese peso va a presionar la cadera. Esta es nuestra cadera y este es nuestro muslo. Aquí tenemos una parte que se llama cabeza de este fémur. Y lo mismo, tenemos un cartílago acá y él se va disminuyendo. Cuando ya roza, es la persona que tiene que utilizar un caminador. Y si es bilateral, es la persona que tiene que utilizar de pronto una silla de ruedas. Oiga, doctor, la artrosis, a diferencia de la artritis, ¿también afecta únicamente a nuestros adultos mayores o puede afectar a personas de todas las edades? Si hay predisposición, si hay herencia, va a empezar mucho más temprano. Entonces, hay personas de 20, 30 años ya con dolores articulares. Ahí es donde tenemos que dar un tratamiento para detener esa pérdida del cartílago. Ahí es donde tenemos que dar tratamientos para desinflamar la articulación y para mejorar fundamentalmente la calidad de vida. Que la persona pueda caminar mejor, que la persona pueda movilizarse más.
porque es que vivir con un dolor articular eso es incapacitante, la calidad de vida está comprometida. Y afecta, doctor, no solamente a la persona o al paciente, sino a todo su núcleo familiar. A todo el entorno. Y ahora vamos a hablar de osteoporosis, y cuando hablemos de fibromialgia, la fibromialgia afecta muchísimo más al entorno familiar. Entonces, ese sería fundamentalmente los aspectos de la artritis y la artrosis. Estoy corriendo un poco para aprovechar el tiempo para que empecemos a hablar de osteoporosis. Precisamente vamos a la osteoporosis, y acá le tengo la primera pregunta. ¿Por qué somos nosotras, las mujeres, las más propensas a padecerla? Bueno, eso era como que en el tiempo de antes. Ahora, con el uso del cigarrillo, con otras situaciones, se está volviendo mucho más parejo. ¿Por qué a la mujer le da hay mayor ocasión para que le dé, o mayor riesgo que le dé osteoporosis? Resulta que ustedes, las mujeres, tienen 2 ovarios, uno derecho y uno izquierdo, que funcionan ¿cada cuánto? Mensualmente, doctor. Mensualmente, no, funcionan cada 2 meses. ¿Cómo así? Cada 2 meses funcionan ellos. Oiga, esto es para hacer una evaluación a todos a final de programa. Entonces, en enero funciona el derecho, en febrero funciona el izquierdo, así sucesivamente. Ellos se van turnando cada mes para entregar un óvulo. El ovario va a entregar un óvulo. A veces se equivocan o por algún error entregan 2. Es cuando nacen los mellizos. ¿De acuerdo? Entonces, ese óvulo, vamos a hacer de cuenta que es igual que un huevo. Tiene una cáscara, tiene una clara y tiene una yema. Entonces, cuando la señora suelta ese óvulo, la cáscara se rompe y queda la yema y queda la clara. La clara se va a regar se va a regar por todo el cuerpo. El óvulo se va por la trompa de falopio, buscando de pronto que haya una relación sexual para que se engendre, para que haya un parto no. Una fecundación. Una fecundación. Pero la clara, que se riega por todo el cuerpo, por ejemplo, se va por donde usted, a las mejillas, va a hacer que no le salga barba, se va a ir para su garganta para que tenga la voz tan armoniosa, tan angelical que tiene usted, se va para esta parte de acá, ¿de acuerdo? Y va a hacer que tengan las mujeres un cuerpo guitarresco. Aparte de todas esas acciones, se va para una parte que es después del estómago, que se llama duodeno. Entonces usted se toma un vaso de leche. Un vaso de leche tiene aproximadamente 20 miligramos de calcio. Entonces esa leche va pasando por acá, y cuando pasa por el estómago, las hormonas femeninas la ven. Y se ve, aquí van 25 miligramos de calcio, y lo absorben. Entonces, la función de esas hormonas es absorber el calcio. Cuando ustedes llegan a la menopausia, ya no hay esos óvulos y no hay quien absorba el calcio. Wow. O sea que el calcio va a empezar a seguir derecho y no se va a fijar en el hueso. Por eso las mujeres tienen, en cierto modo, mayor riesgo de hacer osteoporosis. Porque cuando llegan a la parte de la menopausia, la producción de hormona femenina se disminuye. No es que se elimine por completo, se va a empezar a disminuir. Y ahora la pregunta del millón. ¿Qué es la osteoporosis y qué pasa con nuestros huesos durante esta enfermedad? Bueno, entonces, ¿qué es la osteoporosis? La osteoporosis no es más que la pérdida de calcio. En medicina se llama que es la pérdida de masa ósea lenta y paulatina y silenciosa. Lenta porque una persona no hace osteoporosis en 2 años. Silenciosa porque no da síntomas. ¿Sí? Entonces, cuando estas hormonas femeninas han absorbido el calcio, deben montarlas a un carrito, a un camioncito que se las lleve para el hueso. ¿Sí? Y ese camioncito se llama vitamina D, que la obtenemos con el sol. Y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud son 11 minuticos diarios en esta parte de aquí a esta parte de acá. Nos cubrimos la cabeza, salimos antes de las 9 de la mañana, recibimos sol. Vamos a recibir sol en esa, que es que en Bogotá, por ejemplo, está nublado. No, uno muchas veces va a un paseo y no hay sol y llega quemado de todas formas. Le recibimos sol 11 minuticos en esta parte de acá. ¿Por qué antes de las 9? Porque los rayos del sol no son tan perpendiculares y tienen una mayor cantidad de filtro con nuestra capa de ozono. Entonces no nos va a perjudicar. Después de las 9 o 10 de la mañana o al mediodía ya nos perjudican, no debemos asolearnos. Entonces, Cris, ese sol en el cuerpo de nosotros durante 11 minutos diarios se convierte en vitamina D. La vitamina D va a transportar el calcio hasta el interior del hueso. Al llevarlo al interior del hueso, alguien tiene que recibirlo y tiene que pegarlo al interior del hueso. Ya sabemos quién lo absorbe, ya sabemos quién lo transporta. Ahora necesitamos saber quién lo pega al interior del hueso. En el interior del hueso existen varias células, pero hay 2 importantes que yo quiero que ustedes conozcan, que se llaman osteoblastos con B y osteoclastos.
Con B y con C. Y con C. Al final de la charla le voy a preguntar cómo se llaman las dos células. Osteoblastos y osteoclastos. Y osteoclastos. A los camarógrafos también le vamos a hacer estas preguntas. Entonces, escuchen esto. Los osteoblastos con B, esa es una mnemotecnia, o sea, buenos. Osteoclastos, pues como que no tan buenos. Entonces, un dato importante, y es que el hueso, el calcio que está pegado al interior del hueso, dura solamente 3 meses en el cuerpo. Entonces, los osteoblastos acaban de recibir el camioncito de la vitamina D, el calcio, y lo pegan, como si fuera un cemento en una pared, lo van pegando. El osteoclasto viene y mira, y dice, ve, este calcio lleva 3 meses, y lo arranca, en medicina se llama, lo reabsorbe y lo manda por la orina. ¿Qué edad tiene? ¿Podemos decir qué edad tiene? Ay, Dios mío, claro que sí, 26 años. Oh, ¿Cómo 26 me ve? años. ¿Cómo me bien. ve en ese diagnóstico? Muy bien. Entonces, Cris, hasta los 30 años, o sea, hasta dentro de 4 años, los osteoblastos y los osteoclastos trabajan muy parejo. Este quita un poquito y este pega otro poquito. Y se equilibra. Y se equilibra, exactamente. Después de los 30 años, y si hay un proceso, por ejemplo, si hay de herencia, si hay, por ejemplo, problemas de cigarrillo, de algunos medicamentos, las personas que son muy blanquitas, las personas que son muy delgadas, entonces empieza el osteoclasto a trabajar más que el osteoblasto. Se arranca más de lo que se pega. Y la balanza no empieza a ser totalmente equilibrada. ¿Cómo hacemos para compensar esa ausencia? Bueno, dejar el cigarrillo, mayor cantidad de calcio, asolearnos el tiempo completo, el ejercicio, todas esas cosas empiezan a balancear, ¿sí? Hay cosas que no podemos cambiar, la herencia. Entonces, si venimos de una familia con osteoporosis, pues no lo podemos cambiar, tenemos que acudir al médico. La piel muy blanca, la piel morena hace que se pierda menor cantidad de calcio. El sexo, entonces la mujer pierde un poquito más de calcio que el hombre. Esas cosas no las podemos mover. Entonces, cuando empieza a haber ese desbalance a los 35, a los 40 años, empieza a haber la pérdida de calcio, entramos a una enfermedad que se llama osteopenia. Osteopenia es el primer paso para llegar a la osteoporosis. Todos los que están en osteoporosis tuvieron que haber pasado por osteopenia. Es como cuando uno le va a dar gripa y el primer día que tiene como malestar general. A todos los que les va a dar gripa tuvieron malestar general. Entonces llegamos a la osteoporosis a los 60, antes se llegaba a los 60, a los 70, ahora es muy frecuente a los 50 años. ¿Cuál es ese momento crítico de la osteoporosis? Bueno, el momento crítico es cuando ya hay riesgo de fractura. Entonces, a nosotros nos gusta hacer un examen que llama una densitometría ósea en el Instituto de Osteoporosis. Lo hacemos en Bucaramanga, lo hacemos en la ciudad de Cali, lo hacemos en la ciudad de Bogotá, que es donde estamos hablando. Entonces, a la persona se le debe hacer una densitometría. Todas las personas alrededor de 40, 50 años deberían tener un examen de densitometría. Pero ¿para qué me lo va a hacer si no tengo osteoporosis? Para tenerlo como referencia. Entonces, cuando tenía 50 años, tenía menos 0.5. Se llama T-score, no se confundan con estos nombres, es solamente la referencia. A los 50 años, por ejemplo, a los 55 me lo repito y veo si estuvo perdiendo, o no, estoy igual, o no, estoy ganando. Entonces, si está igual no hay ningún problema, pero si está disminuyendo hay que tomar cartas en el asunto y hay que tomar tratamiento, que es lo que hacemos en el Instituto de Osteoporosis en más o menos en 40 poblaciones diferentes aquí en Colombia. Cuando llegan las fracturas, doctor, ¿hay algo que hacer? Bueno, depende en dónde sea la fractura. Vamos a suponer, y no es cierto, pero para que ustedes me entiendan, que la osteoporosis es como un animalito. Entonces el animalito llega y entra a mi cuerpo y él dice para dónde se va a ir y tiene 3 paradas para dónde irse: la columna vertebral, las caderas y aquí las muñecas. Resulta que el hueso Dios lo hizo por dentro esponjoso. Es como una esponja de cocina, porque donde Dios lo hubiera hecho totalmente compacto, no nos fracturaríamos nunca, pero caminaríamos como un robot, ¿de acuerdo? Entonces lo hizo de una forma esponjosa, de tal forma que tampoco se fracture. Y yo a veces veo en la calle esos muchachos en esas patinetas que brincan y se caen, uy, se fracturaron, no, se levantan, se sacuden y siguen. No se fracturan, porque Dios lo hizo la parte interna tan fuerte que no es necesario, no se van a fracturar con un golpe. Entonces, cuando la osteoporosis entra al cuerpo, esa esponja, haga de cuenta que es la esponja de la cocina a los 3 meses de haberla usado. ¡Ah, caramba! Ya no es tan llena, es muy frágil. Entonces, en el hueso se empieza a volver frágil. ¿Dónde daría la osteoporosis? En los huesos que más esponja tienen. Primero, en la columna vertebral.
La parte interna de la columna vertebral, que son los cuerpos de las vértebras, están hechas de esponja. Entonces esa esponja se empieza a volver muy transparente, muy escasa de calcio por dentro. Y una vértebra tiene esta forma, ¿ya? Y cuando ella va perdiendo calcio, se va disminuyendo de estatura. Eso le iba a preguntar, doctor, ¿los huesos cambian de tamaño, de densidad a medida que avanza la osteoporosis? Toda persona que tiene osteoporosis empieza a bajar de estatura. Entonces, la forma de saber si tenemos osteoporosis es por una densitometría, pero si ya está avanzada, yo le digo a un paciente, en su cédula, ¿cuánto mide? Yo mido 1,70 y la mido y mide 1,68, bajo 2 centímetros, tiene osteoporosis. ¿Por qué? Porque las vértebras empiezan a disminuir de altura y a eso se le llama fractura, que es lo que usted está preguntando. ¿Qué se puede hacer ahí? Nada. Ahora, si la persona, la altura de la vértebra empieza a disminuir, la persona baja de estatura, pero si baja en forma simétrica, si baja así, en forma de cuña, a la persona le sale jiba. Entonces, son las señoras que uno ve en la calle jibaditas. Así es. Cuando yo las veo, yo digo, tiene osteoporosis, porque sus vértebras se fueron aplastando, se fueron fracturando, que es el término médico, no en forma pareja, sino en forma de cuña. ¿Me está entendiendo? Le entendí todo muy claro, doctor, pero quiero que los televidentes y nosotros aprovechemos el tiempo y que nos alcance a hablar, por favor, de la fibromialgia. Bueno, 2 temitas pendientes de osteoporosis y pasamos a fibromialgia. ¿Cuánto tiempo nos quedan? Señor Linares, ¿cuánto tiempo nos quedan? 8 minutos. 8 minutos. Bueno, esa falta en la vértebra no podemos hacer nada. Pero aquí en el fémur es un hueso largo, hueso más largo que tenemos en el cuerpo y termina así. Aquí estaría la cadera y esta parte de acá tiene mucha esponja y cuando él se va disminuyendo de calcio, en algún momento el abuelito entra al baño, hace mucha fuerza porque el baño es resbaloso y se parte esta parte que está acá y se cae al piso. Entonces entra la familia, el abuelito se tropezó y se fracturó la cadera. No, primero se fracturó la cadera y después sí se cayó. ¿Ya? Entonces esa sí ya es una fractura, hay que operar, abrir en esta parte de acá, se saca el hueso y se reemplaza esa por una metálica y vuelve y se coloca y el abuelito va a quedar bien. ¿Se pueden evitar próximas fracturas? Claro, con una densitometría y ver que el nivel de calcio está disminuyendo y le hacemos tratamiento, que es lo que hacemos en el Instituto de Osteoporosis aquí en Colombia, en Cali, en Bucaramanga, en Bogotá y en 40 poblaciones más a las que vamos una vez por mes. Entonces, Cris, tenemos la segunda fractura, que es aquí la de la cadera, y la tercera es aquí en la muñeca. Esa se llama en medicina fractura de Coles. Entonces la persona que se cae y se tropieza y se fractura, porque el calcio a nivel de esta parte se empieza a disminuir. Tratamiento, no los voy a nombrar, los tenemos en el instituto, puede ir a su IPS, son unos tratamientos de unos medicamentos que llaman bifosfonatos, una tabletica que se da, no voy a dar el nombre comercial, una tabletica que se da cada 8 días, o que se da cada mes, que es la que yo formulo permanentemente desde hace muchos años, o una inyección que es muy costosa pero es muy buena, que se llama ácido zoledrónico. La mensual se llama ácido ibandrónico y la semanal se llama alendronato sódico de 70 miligramos. Lo digo solamente porque ustedes sepan, más no porque la vayan a formular ni las vayan a tomar porque es muy delicado para formularlo y se debe tomar de una forma muy especial. Hasta aquí la osteoporosis. Así es, y para cerrar con broche de oro nuestro programa El Guardián de la Salud, queremos hablarles precisamente de esta enfermedad tan particular, cada vez más famosa y que antes, doctor, no se entendía aún como enfermedad. Sí, y es la fibromialgia. Algunas personas dicen que es una enfermedad, otras personas dicen que no es una enfermedad, otras personas dicen que es un síndrome. Lo que sí tenemos bien claro es que incapacita por completo. ¿Por qué? Se caracteriza porque la persona se despierta en la noche, falta de sueño, se levantan por la mañana con un dolor en el cuello y puede inclusive empezar a salir una jiba. Aquí en esta parte de acá tenemos 7 vértebras, la última vértebra es la cervical. Ahí empieza a salir una jiba y la persona dice, doctor, es que me levanto como si un camión me hubiera pasado por encima. ¿Qué características da? La persona se entristece, hay depresión, la persona puede llorar con facilidad. Yo salgo a la consulta y digo, doña María Rodríguez, y la señora se levanta despacio, con la frente arrugadita, no vienen muy bien peinados. Ya uno va haciendo como un poquito el diagnóstico, porque es que pues llevo tantos años viendo exclusivamente eso y ya uno sabe cuándo es fibromialgia. Doctor, pero la persona con fibromialgia puede dormir bien, tener un sueño reparador. Si tratamos la enfermedad, sí, si no, no.
Por eso se levantan tan cansados. Inclusive en el día sí tienen sueño. Entonces empiezan a ser somnolientos durante el día. Otra característica es que la parte íntima, su relación, empieza a disminuir. Entonces la señora que tiene compañero dice, no, yo ya perdí el interés. O el señor que tiene fibromialgia dice, yo perdí el interés con mi compañera. Entonces ahí estamos hablando de fibromialgia. ¿A quién le da? Personas que han empezado a trabajar muy jóvenes. Si es que yo desde los 12, 14 o 15 años estoy trabajando. Personas que no tienen vacaciones. Entonces es muy importante en el tratamiento de la fibromialgia, vacaciones. Yo les recomiendo cambiar de clima, desconectar el celular, no ver noticias, más el tratamiento que tenemos en el Instituto de Osteoporosis, que cada mes lo vamos a ir cambiando. Siempre hay de base un problema emocional. La persona que perdió el trabajo, la persona que se separó, la persona que se le murió a alguien, un accidente. Entonces puede empezar esta situación. Las personas con hiperkinéticas que trabajan mucho y llegan a los 40, 50 años y ¡prum!, se caen. Agotamiento, cansancio, tristeza, depresión, falta de interés de salir a la calle. Entonces estas características son de la fibromialgia y son muchas más. Y se caracterizan por dolor, fundamentalmente por dolor. Doctor, desde su punto de vista médico, después del último año en el que vivimos una pandemia, ¿la fibromialgia ha aumentado? Bastante, y las alteraciones psiquiátricas han aumentado bastante, porque es que estar encerrado, no poder salir, todas esas condiciones como que desesperan. Entonces hay personas y la pérdida además de tantos seres queridos. Claro, eso sí es bien importante, que ya uno al principio decía, eso como que no es, pero hoy en día no hay una persona que no tenga una persona cercana que haya tenido consecuencias de COVID. Entonces la fibromialgia presenta dolores en el cuerpo y son 18. No los voy a nombrar en este momento, pero uno está tan cerca del otro, entonces si me duele aquí y me duele acá y me duele acá, yo digo me duele todo el brazo. Son personas que yo las saludo y con el solo hecho de saludarlas ya hay dolor. En ese momento ya hay dolor. Entonces es un dolor generalizado. Mandamos a hacer radiografías, mandamos a hacer exámenes de sangre y todo normal. Y normalmente las personas lo que hacen es la familia decir es ganas de molestar de la otra persona, pero no, es que tiene fibromialgia. Y el diagnóstico no se hace con exámenes, no se hace con radiografías, no se hace con un TAC. Es la habilidad del médico para saber que realmente sea fibromialgia. Claro, para identificarla. Doctor, pero hablamos de la persona cansada que ha trabajado, que ha padecido fuertes pérdidas. Es decir, ¿a qué edad más o menos ha visto usted en sus pacientes el más joven que haya podido presentar fibromialgia? No, desde los 20 años, desde los 25 años, pero la edad promedio es alrededor de los 40. Pero he tenido también personas de edad de 70, 80 años con fibromialgia. Wow. Ya empiezan a sentir tristeza, se empiezan a sentir solos y empiezan a producir los síntomas. Y es muy importante no confundirla con problemas de tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, pero principalmente hipotiroidismo. Hay que hacer exámenes de tiroides para no creer que estamos tratando una fibromialgia y de pronto el problema es otro. Entonces tenemos tratamiento para artritis, tenemos tratamiento para la artrosis, para la fibromialgia y para la osteoporosis. Pues doctora, interesantísimo esas 4 enfermedades que logramos tratar hoy en el Guardián de la Salud. ¿Cómo contactamos al Instituto de Osteoporosis? Bueno, en la parte inferior de nuestras pantallas van a estar los teléfonos para que ustedes pidan sus citas en la ciudad de Cali, en la ciudad de Bucaramanga o aquí en Bogotá, pero también viajamos. Yo atiendo en la Liga contra el Cáncer de Ibagué, atiendo en la ciudad de Girardot, atiendo en el Chaparral, atiendo en Neiva, atendemos en varias ciudades, atiendo en la costa, en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Pues, y los otros médicos están en otras ciudades. En toda Colombia, definitivamente. ¿Cuándo nos volvemos a ver acá en el Guardián de la Salud para hablar más sobre estas enfermedades? Bueno, cuando usted nos invite al programa, ahí los vamos a estar haciendo. Eso está muy bien. A ustedes muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, que es muy amable. Los esperamos en nuestra nueva emisión y próxima del Guardián de la Salud para seguir aprendiendo de la mano del Instituto Nacional de Osteoporosis. Chao, chao. El Guardián de la Salud, el programa del Instituto de Osteoporosis dirigido a la familia colombiana. Aprenda a conocer su cuerpo, a prevenir enfermedades y a mejorar su calidad de vida. No se alivie, cúrese. Bienvenido al Guardián de la Salud.